Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral al inicio del programa, de quien les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Muy bienvenidos una vez más a todos a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el último programa de la serie del estudio expositivo de la primera carta de Pedro. Más de 7 meses trabajando semana a semana para usted en el equipo pastoral del Ministerio Tinajas. Toda una experiencia nueva e intensa para nosotros y que ha calado en la audiencia internacional del canal. Hemos analizado en los 105 versículos de los 5 capítulos unos 500 puntos de la carta, todo un récord expositivo, todo un desafío, todo un modelo de estudio bíblico y todo un privilegio haber podido ser con esta carta un referente de estudio expositivo en la red, enseñando como nadie el verdadero significado, el verdadero enfoque y el verdadero sentido del sufrimiento, el tema central de esta carta. Ahora, al llegar hoy al final del estudio de la carta, antes de ver los versículos finales 13 y 14, hagamos un pequeño resumen del contenido general de la carta que hemos visto a lo largo de estos 7 meses. Primero, en toda la carta podemos ver que Pedro nunca se llama a sí mismo Papa, ni tampoco menciona que haya estado nunca en Roma. Esta carta de Pedro derriba el papado. Escuche. Quisiera agradecer también a todos los hermanos cardenales que me han elegido para ser el sucesor de Pedro. Segundo, Pedro en sus cartas solo le da la centralidad al Señor Jesús. Nunca nombra a María. Al contrario, la ignora completamente, cosa que no hace este moderno anti-Pedro. Escuche. Nuestra Madre María quiere caminar siempre con nosotros, estar cerca de nosotros, ayudarnos con su intercesión y su amor por la paz en el mundo. Y pidamos esta gracia especial de María, nuestra Madre. Ave María, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Es más, Pedro elogia a Pablo, pero nunca elogia a María. El antipedro de hoy debería aprender esto de Pedro. Tercero, Pedro escribe, exhorta y enseña solo a personas convertidas. Nunca su carta es para inconversos. Y esto lo deberían aprender los predicadores de hoy que le aplican esta carta de Pedro a las cabras inconversas. Y eso es engañar a la gente. Cuarto, hemos visto que el tema central de la carta de Pedro es enseñar la mayor teología jamás contada sobre el verdadero enfoque del sufrimiento en el convertido, y a la vez nos hemos catapultado para explicar también el sufrimiento en el inconverso. Quinto, hemos visto a lo largo de la carta que Pedro es intelectualmente pobre, es desordenado y es parco en sus enseñanzas, pero. Por medio de la pobreza de Pedro, nosotros somos enriquecidos cuando recibimos por medio de él la verdad de la más grande revelación que hay en la Biblia del sufrimiento. Y sexto, la primera carta de Pedro ha servido para demostrar sistemáticamente a lo largo de la carta que el Papa actual es el moderno anti-Pedro, no es el sucesor de Pedro. El actual Papa es sucesor de Judas. Bien, habiendo visto los 6 puntos principales de la carta, llegamos así, estimado oyente, al umbral de este camino que hemos recorrido juntos en estos 7 meses. 30 mensajes, 30 pasos de reflexión, 30 estaciones de meditación en la palabra de Dios,
30 estudios únicos. Como un río que desemboca en el mar, todos estos estudios que hemos tenido nos han conducido al corazón de esta carta de Pedro, la revelación de Dios sobre el sufrimiento. Pedro nos recuerda que el sufrimiento no es un accidente, estimado oyente, no es una desgracia, no es falta de fe, no es un castigo de Dios al hombre, no es abandono de Dios al hombre, ni un sinsentido en la vida. El sufrimiento es un instrumento de Dios. Es fuego enviado del cielo que purifica y refina al convertido y que estremece al inconverso. El sufrimiento es fundamentalmente la academia de Dios, donde se aprende y madura para las funciones de la eternidad. Pedro dijo: No se sorprendan del fuego de las pruebas que les han de sobrevenir, como si fueran alguna cosa extraña que les acontece. No. Al contrario, regocíjense las pruebas, porque las pruebas los identifica con Cristo y un día les dará galardón y corona de gloria. En estas palabras de Pedro está la paradoja divina, estimado oyente. Sí, hay una paradoja. El dolor se convierte en gloria y el desgarro que produce el dolor se convierte en esperanza y en premio. ¿No le parece maravillosamente consolador este punto, estimado oyente? El sufrimiento, dice Pedro, es bueno, es diseñado y enviado por Dios deliberadamente a todos los hombres sin excepción. El sufrimiento deja de ser un abismo de caída interminable y se transforma en un puente hacia la eternidad de gloria. El sufrimiento deja de ser tinieblas y se convierte en lámpara que ilumina el camino de la vida hacia la herencia material y eterna reservada en los cielos. ¿Todo esto es poesía pastoral? No, estimado oyente. ¿Motivación psicológica? No, estimado oyente. Sino el maravilloso entendimiento del sufrimiento que nunca nos lo habían enseñado ni nuestros padres ni en las iglesias. Ahora tenemos el gozo de comprender lo que más duele en la vida, el sufrimiento. Por eso Pedro nos enseña que el sufrimiento no es derrota, es campo de batalla donde la fe se fortalece, donde la esperanza se afianza, donde el sufrimiento se convierte en premio para el convertido y donde el sufrimiento es el grito de Dios al oído del hombre inconverso. Qué triste es sufrir toda la vida, estimado oyente, y luego aún sufrir eternamente. Qué triste debe ser eso, estimado inconverso. Toda la vida sufriendo como religioso, toda la vida siendo moral y sufriendo, toda la vida haciendo lo mejor posible y sufriendo, toda la vida sufriendo y al fin de la vida empezar el verdadero sufrimiento eterno. Qué triste debe ser eso, estimado oyente inconverso. Pero ese destino lo puede usted cambiar por medio del Evangelio. Así que, estimado oyente convertido o inconvertido, el sufrimiento es bueno para usted, no es el último capítulo de la vida, no es una desgracia, es apenas la antesala de la gloria para el convertido y también es la antesala a más sufrimiento perpetuo para el inconverso si no se convierte. La carta de Pedro nos enseña que el dolor no tiene la última palabra en el hombre. La última palabra la tiene usted, estimado oyente, si responde al llamado de Dios por medio del sufrimiento. El sufrimiento es el grito de Dios para el inconverso y es la academia de Dios para el convertido. Esta idea es la que hemos visto varias veces a lo largo de todo este viaje del estudio de la carta de Pedro. En el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, que ha elaborado esta serie para usted, todos hemos aprendido de forma especial, muy especial, lo que sabíamos de forma general del sufrimiento. Pero estudiando esta carta con usted, al sumergirnos en las profundidades coralinas de este tema de la palabra de Dios, nosotros mismos hemos visto que el sufrimiento es coral en estado puro, es la moneda de cambio a la riqueza eterna. Hemos visto que a más sufrimiento, más riqueza, más gloria, más premio, más honor y más corona. Maravilloso. Viéndolo así, ¿quién quiere rechazar el sufrimiento? El sufrimiento después de la salvación nos prepara para ser una raza de hombres diferentes que gobernarán un día el reino de los cielos.
Esta es la visión intensa que tenemos en el Ministerio Tinajas y hemos querido tomar de Pedro y compartir con usted a lo largo de esta carta. Porque nadie enseña la verdad del sufrimiento, ni nuestros padres, ni en las iglesias. En todas las iglesias, sin excepción, en todas ellas, solo le enseñan a escapar del sufrimiento, a orar para salir del sufrimiento, a ver el sufrimiento como una maldición o falta de fe, cuando en realidad Pedro, el mayor teólogo autorizado por Dios para enseñar sobre el sufrimiento, nos enseña a no escapar del sufrimiento, a ver el valor del sufrimiento, a oír la voz del sufrimiento y redireccionarlo al premio eterno. Así que no escape del sufrimiento, estimado oyente. Escape más bien de las iglesias que le enseñan a escapar del sufrimiento. Bien, habiendo dicho esta necesaria introducción, a modo de resumen y repaso de toda la serie, analicemos entonces ahora los dos últimos versículos finales de la carta, el versículo 13 y 14, y lo haremos, como siempre, de forma expositiva para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 13, que, de forma parafraseada, dice así: Les saluda la iglesia que está en Babilonia, elegida igual que ustedes. Les saludo junto con Marcos, mi hijo. Punto número 1. Necesariamente debemos empezar por analizar la misteriosa frase de Pedro que dice: la iglesia que está en Babilonia. Mucho se ha escrito del tema. Hay varias opiniones, hay varias interpretaciones sobre esta frase misteriosa, pero solo puede haber una interpretación correcta y esa interpretación correcta se la daremos nosotros hoy. Así que lo primero que debemos analizar es si esta frase es literal o si es simbólica. Nosotros creemos que es simbólica, no literal, porque al recurrir a la ley hermenéutica del contexto, vemos que en todo el Nuevo Testamento nunca se nos informa que Pedro haya estado alguna vez físicamente en Babilonia, sino más bien se nos informa que Pedro siempre estuvo en Jerusalén. Es más, Pedro nunca fue a Roma, como dice la mentirosa Iglesia Católica. Por lo tanto, sin darle más importancia a este tema, creemos que la frase «la iglesia que está en Babilonia» es una expresión simbólica de Pedro que habla de que su congregación en Jerusalén estaba viviendo en medio de un sistema hostil y de persecución al cristianismo, y a ese sistema él le llama simbólicamente Babilonia, como también lo llama simbólicamente así varias veces Juan en Apocalipsis. Por eso decimos que Pedro no estaba en Babilonia físicamente, sino que estaba en medio de un sistema falso y perseguidor que él le llama, como Juan, Babilonia. Ahora, nos hemos dado cuenta en el estudio de la carta que hay dos grupos de convertidos, hay dos iglesias sufrientes. Primero está la iglesia que se había quedado en Jerusalén con Pedro y Santiago a la cabeza, y que la llama iglesia que está en Babilonia. Y el segundo grupo que vemos en la carta es la iglesia que estaba en la dispersión fuera de Israel, que había escapado de la persecución y a quienes Pedro les envía esta carta. Dos grupos, dos iglesias. Entonces, con esto llegamos a una conclusión inferencial seria, y es que, a pesar de que este grupo había escapado del sufrimiento en Israel, al fin también tuvieron persecución y sufrimiento allí donde habían escapado. Con lo cual, la enseñanza es clara. Aunque usted se marche donde se marche, aunque usted intente escapar del sufrimiento, usted sufrirá igualmente siempre allí donde vaya. No escape del sufrimiento, estimado oyente, porque el sufrimiento va a ir detrás de usted allí donde usted vaya. El Señor se lo va a enviar allí donde usted esté. ¿Comprende el tema, estimado oyente? Así que la pregunta es: ¿está escapando usted del sufrimiento? ¿Ha escapado del sufrimiento? La idea es: no escape del sufrimiento, acepte el sufrimiento. Punto número 2.
Cuando Pedro se refiere a la iglesia, no se refiere a un edificio, no se refiere a una denominación, sino que la palabra iglesia, como todos sabemos, en la Biblia se refiere solo a un grupo de convertidos, no a un edificio. Y con la carta de Pedro vemos que hay una íntima relación entre la palabra iglesia y el sufrimiento, porque iglesia es siempre sinónimo de persecución y sufrimiento. Si usted no está siendo perseguido o no sufre de alguna manera por su fe en el Señor y su Evangelio, usted no está convertido o está convertido pero no está haciendo las cosas bien, no está haciendo nada para el Señor y su Evangelio, lo cual es pecado, por eso no lo persigue. O, por el contrario, usted no está en una verdadera iglesia si no está siendo perseguido. La verdadera iglesia con verdadero Evangelio, verdadera doctrina y verdadera vida radical cristiana sufrirá siempre persecución. Entonces usted me dirá, pastor, hay muchas iglesias erradas que sufren persecución por su fe y no solamente sufre el convertido. Bueno, es verdad. El problema, estimado oyente, es que están sufriendo inútilmente por una fe equivocada. Eso es lo terrible. Por ejemplo, recientemente, los más de 25.000 muertos cristianos, mayormente católicos y de otras sectas, en Nigeria, un genocidio humano del que no hablan nada las Naciones Unidas, esa gente muerta, asesinada, descuartizada por su fe, lamentablemente ese sufrimiento delante de Dios no les vale de nada, no les salva, porque han muerto por una fe equivocada. Si morir por una fe equivocada salva, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Se da cuenta del tema, estimado oyente. No queremos ser ligeros con este tema, pero es la triste verdad. Hay miles de personas que sufren por una fe equivocada que no les vale nada para la salvación. Al contrario, los lleva a la condenación eterna. El verdadero sufrimiento que vale ante Cristo es el que se sufre después de la conversión con un verdadero evangelio. Y el evangelio católico, por ejemplo, de esta gente que ha muerto en Nigeria, es falso. Si usted se llama cristiano y es perseguido siendo de una iglesia mal llamada cristiana, llámese iglesia católica, pentecostal, calvinista, adventista, testigos de Jehová, mormones, bautistas, liberales, unicitarios, rabinos e incluso mesiánicos, todos esos sufren persecución inútilmente, no les vale de nada. Es una persecución y un sufrimiento y muerte inútil por dar la vida por una iglesia y una doctrina equivocada. La verdadera iglesia está ligada siempre al verdadero sufrimiento y el verdadero sufrimiento está ligado siempre al verdadero evangelio. El resto no vale de nada. Así que la pregunta que se impone es, ¿en qué iglesia está usted sufriendo, estimado oyente? Otra cosa que observamos en este punto aquí, en la carta de Pedro, en las dos iglesias de la carta, es que no vemos nunca que Pedro hable de catedrales o de edificios o de locales en sus congregaciones. Pero, pastor, el Nuevo Testamento nos dice que Pedro mismo se reunía en el templo en Jerusalén. Lo dice Hechos capítulo 5, versículo 42. Bueno, no se acelere, estimado oyente, porque yo le pregunto a usted, ¿qué hacía Pedro en el templo? ¿Quién le mandó a Pedro ir al templo? Si Cristo es el templo. Segundo, no se olvide de leer que en ese pasaje también se dice que se reunían en las casas. Y tercero, no se olvide que Pedro era torpe y lento de comprender la doctrina. Por eso aún continuaba con el costumbrismo de ir al templo cuando no tenía que ir al templo. El Señor no le mandó ir al templo. En fin, si usted se congrega en un local, edificio, catedral o templo o lo que sea, usted está en un lugar equivocado. Eso es pecado. El modelo neotestamentario es congregarse solo los convertidos en las casas. Punto. Punto número 3 del versículo 13. La siguiente frase que analizaremos es una de las frases que les encanta a los calvinistas. La frase de Pedro es, elegidos igual que ustedes. Los calvinistas retorcidos disfrutan siempre como niños con juguete nuevo cuando leen la palabra elegidos en alguna parte del Nuevo Testamento. Se entusiasman con esa palabra. Y entonces ellos le dicen, ve,
Aquí dice elegidos, por lo tanto es Dios quien elige. Y aprovechan para distorsionar la palabra de Dios con esta palabra malentendida, elegidos. El problema del necio, soberbio, ignorante y retorcido calvinista es que su doctrina no armoniza con el resto de la Biblia. Y su doctrina produce contradicción en la Biblia, y eso es pecado, es ofender a Dios. La Biblia nunca se contradice, estimado oyente, y el sistema calvinista hace que la Biblia se contradiga, y eso es pecado. El calvinista es tan ciego y obsesivo que no comprende teológicamente la correcta doctrina de la elección y la predestinación que hemos analizado recientemente en el estudio del versículo 10 de este capítulo. Pero toca repasarlo porque aquí lo nombra Pedro. Los ciegos calvinistas, que el Señor los reprenda, no comprenden que la elección de Dios para salvación no se refiere a elegir unos hombres para salvarlos y desechar a otros hombres para condenarlos. No. No se trata de eso. Esa no es la elección ni la predestinación bíblica, es la elección y predestinación calvinista. La verdadera elección, la verdadera predestinación está relacionada con lo que Dios decidió en el consejo eterno, con los hombres rebeldes y con los ángeles rebeldes. La elección de Dios no es entre un grupo de hombres y otro grupo de hombres. No. Ahí está el error calvinista. El calvinista no ve que la elección de Dios no es entre dos grupos de hombres, sino entre los hombres y los ángeles. Dicho esto, sígame ahora a continuación con atención. La predestinación de Dios en el consejo eterno se hace antes de la caída de los hombres y los ángeles. Bien, eso está claro. Dios sabía que ambos grupos iban a caer. Y antes de que cayeran los ángeles y los hombres, antes, el Trino Dios en consenso, los tres por unanimidad, destinan lo siguiente. Cuando se rebelen los ángeles, no tendrán perdón ni salvación. Y Dios los destinará inmediatamente a la condenación eterna, sin salvación, sin oportunidad, sin evangelio. Esa es la predestinación para los ángeles. Ahora, a la vez, en ese consejo eterno, Dios, que sabía que el hombre iba a caer, Dios destina a los hombres lo siguiente. Todos los hombres rebeldes tendrán una oportunidad de salvarse del castigo eterno si en su libre albedrío deciden creer el Evangelio. Esa es la verdadera predestinación, estimado oyente, lo que Dios decide entre los ángeles y los hombres, no lo que decide entre dos grupos de hombres. La elección de Dios, la predestinación de Dios, se refiere a salvar a todos los hombres y condenar a todos los ángeles malos. Es muy importante que usted tenga esto en cuenta para cuando llegue a su vida un retorcido calvinista y le diga que Dios en su soberanía elige solo a unos pocos hombres para salvarse y tira a la basura de una patada al fuego eterno al resto de hombres, mujeres y niños. Pero eso es terriblemente falso. Y esta tesis teológica de la predestinación que le acabamos de decir, Pedro mismo nos la confirma en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, cuando dice: Dios decidió no perdonar a los ángeles que pecaron, sino que decidió arrojarlos al fondo del infierno, a prisiones de oscuridad, en espera del día del juicio. Este pasaje muestra la predestinación para los ángeles y 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4 muestra la predestinación universal para todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. ¡Wow! ¡Qué pasaje, estimado oyente! ¡Qué claridad! ¿Ve? Ahí lo tiene. Ahí tiene la tesis de la predestinación a los ángeles malos. En cambio, al hombre, Dios lo predestina a que cambie su destino por medio del libre albedrío en la tierra, si se agarra a la salvación del Hijo de Dios por medio de su Evangelio. ¿Entiende ahora el tema de la predestinación, estimado oyente? ¿Se da cuenta qué privilegio tiene usted? ¿Qué privilegio hemos tenido todos y qué oportunidad se está perdiendo usted si sigue burlándose de la paciencia de Dios en su libre albedrío y no obedece Marcos capítulo 1 versículo 15? Dios lo ha predestinado a usted a ser salvo. Ahora está en sus manos ser salvo.
Cuando el Nuevo Testamento habla de elegidos, predestinados o llamados, parece que se refiere a un grupo especial elegido por la soberanía de Dios. Es verdad que lo parece. Pero si así fuera, si Dios eligiera unos pocos para salvarse, como hemos dicho, la Biblia entraría en contradicción con todos los pasajes que hablan del libre albedrío del hombre, eligiendo o rechazando la salvación. Otro problema que hay es que estamos a 2000 años de distancia desde que se escribió el Nuevo Testamento y en otro idioma. Por eso a veces hay expresiones que nos parecen extrañas, nos parecen difíciles de entender. Por ejemplo, cuando el Señor dijo que hay que aborrecer a los padres para seguir al Señor, bueno, esa expresión a nosotros hoy nos suena dura, rara, increíble. Sin embargo, ese aborrecer a los padres, que usa, por ejemplo, la versión Reina Valera, no se refiere a odio, no se refiere a rechazo sentimental ni nada negativo a los padres, no, sino que el término aborrecer a los padres se refiere a no hacer caso a los padres si los padres son un impedimento para seguir al Señor. De la misma manera, estimado oyente, cuando los apóstoles hablan a los convertidos en las diferentes cartas con esa expresión de elegidos, no se refiere a un grupo de hombres elegidos por Dios para salvarlos en detrimento de otros hombres desechados por Dios para condenarlos. ¡No! Eso haría a Dios injusto. No estamos forzando el texto, estimado oyente, no. ¿Qué más nos da defender una doctrina que otra? Solo defendemos la verdad. Esa es nuestra meta. Así que si la doctrina calvinista fuera verdad, nosotros seríamos los primeros en defender esa doctrina. No nos importa defender la doctrina calvinista si fuera verdadera. De lo que se trata es de enseñar toda la verdad, no una parte de la verdad. Los calvinistas enseñan solo una parte de la verdad, pero media verdad es mentira total. Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo enseña a la Iglesia toda la verdad, no una parte de la verdad, no la mayoría de la verdad bíblica. Por eso los calvinistas, los católicos, los pentecostales y demás sectas todos tienen algo de verdad, pero no toda la verdad como la tenemos nosotros. Las iglesias usan la estrategia del diablo de decir algunas verdades para cautivar a los tontos. Pero una iglesia verdadera es la que tiene toda la doctrina verdadera. Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 4 del versículo 13. Pedro nos habla ahora de Marcos como su hijo espiritual. Lo mismo sucede con Pablo. Pablo a menudo se refiere a Timoteo como mi verdadero hijo en la fe, o habla de Tito y lo llama mi verdadero hijo en la fe, y a Onésimo lo llama también mi hijo en la fe. Esto establece el precedente para llamar hijos a las personas que hemos llevado a la salvación. Cada persona que se convierte por nuestro trabajo pastoral es un hijo espiritual. Por lo tanto, eso nos enseña que los hijos espirituales, los convertidos, deben estar cerca de los padres espirituales y no andar por libre. Y a la vez, los padres espirituales deben cuidar a sus hijos espirituales. El que escuche, entienda. Ahora, este tema de los hijos espirituales que nombra Pedro, el supuesto primer papa para la Iglesia Católica, nos catapulta a 3 temas importantes anticatólicos. El primer tema es que Pedro, el primer supuesto papa, estaba casado, lo dice la Biblia. Pedro no tenía hijos biológicos, pero estaba casado, y esto es una bofetada para la Iglesia Católica con el perverso celibato impositivo. La falsa Iglesia Católica perversa, que presume a bombo y platillo de ser la sucesora de Pedro, como vimos antes, en esto del matrimonio, no imita a Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué el Papa y sus lacayos, los sacerdotes, obispos, cardenales y demás, no imitan a Pedro en este tema, si ellos son los sucesores de Pedro? Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3, lo siguiente. El Espíritu de Dios dice claramente que en los últimos tiempos algunos pervertirán la fe y enseñarán doctrinas de demonios, por ejemplo, prohibiendo el matrimonio. ¿Ve? Ahí lo tiene.
la Iglesia Católica encaja perfectamente en este pasaje, porque ella misma prohíbe el matrimonio y lo ha dejado documentado en el Canon 277, apartado 1 del Código de Derecho Canónico, promulgado y autorizado por el Papa Juan Pablo II en la Constitución Apostólica Sacrae Disciplinae. Eso lo dijo el 25 de enero de 1983, donde ahí dice explícitamente la prohibición de casarse. Dice el texto: los clérigos están obligados a guardar la continencia sexual perfecta y perpetua por el reino de los cielos, y por tanto están obligados al celibato. Son palabras literales que usted puede encontrar en la red. Ahí lo tiene. Prohíben el matrimonio. Doctrina de demonios de este Antipedro. El segundo tema que vemos, hablando de esto de los hijos y el matrimonio, la falsa Iglesia Católica también ha dejado por escrito en la encíclica Casti Connubii, escrita por el Papa Pío XI en 1930, en el apartado 17, el texto dice: el fin primario del matrimonio es la procreación de los hijos. Los demás fines del matrimonio, como el amor mutuo y la ayuda recíproca, son secundarios y están subordinados a la procreación. ¿Se da cuenta qué locura de texto? Dicen que los hijos son más importantes que el matrimonio. ¡Qué locura! Y nosotros declaramos delante de Dios y de los ángeles públicamente que eso es enseñanza diabólica. El matrimonio es más importante que los hijos. Es más, nosotros enseñamos que no es necesario tener hijos. Es más, es mejor no tener hijos en el matrimonio. Decir que lo más importante del matrimonio son los hijos es basura doctrinal, es doctrina de demonios. ¿Qué pasa, señores católicos teólogos, con los que no pueden tener hijos? Y para rematar, el tercer tema anticatólico lo tenemos en la encíclica Humanae Vitae, en el apartado 14, firmada y promulgada por el Papa Pablo VI en 1968, y en el Catecismo Oficial de la Iglesia Católica en el número 2370, donde en ambos documentos se declara pecaminoso todos los métodos anticonceptivos de control de la procreación. Dice literalmente el texto: se prohíbe y se excluye toda acción que propone hacer imposible la procreación. ¡Wow! Lo que están diciendo es que se prohíbe los métodos anticonceptivos. Nosotros en el Ministerio Tinajas estamos a favor total de los métodos anticonceptivos, excepto los métodos abortivos. En fin, estos tres temas, prohibir el matrimonio, prohibir los métodos anticonceptivos y dar la prioridad en el matrimonio a los hijos, son doctrinas de demonios. Pedro no enseñó nada de todo esto. ¡Jaque a la Iglesia Católica! Bien, hemos desembocado en estos puntos a partir de la frase de que Pedro dice que Marcos es su hijo. Esto es el arte del redireccionamiento. Este papa, como todos los papas anteriores, son anti-Pedro. Parecen piadosos, pero son lobos vestidos de oveja, como dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5. Tienen apariencia de piedad, pero están lejos de ella. Apártate de ellos. Y eso es lo que usted tiene que hacer, estimado oyente católico. Usted debe apartarse de la Iglesia Católica, que parece buena dama, pero es una ramera. En definitiva, nos resulta muy difícil creer cómo hay gente tan ciega, tan obtusa, tan ignorante y tan desconocedora de la Escritura que no quiere ver la realidad de sus iglesias falsas. La gente tiene lo que se merece, estimado oyente. Por eso Dios permite la existencia de cada iglesia para darle a la gente lo que se merece y para que se vea lo que hay en sus corazones. Si el católico quiere ser engañado y creer lo católico, pues que se lo crea. Si les gusta la idolatría, pues toma idolatría católico-romana. Si a la gente le gusta cumplir y cumplir mandamientos para salvarse, pues ahí tienen, por ejemplo, la Iglesia Adventista y otras muchas iglesias que dicen que la salvación es por obras. Si la gente quiere emocionalismo, canciones, mover las emociones, saltar y tener una discoteca religiosa, pues ahí tiene a los pentecostales.
Y si a la gente le gusta la buena vida, el dinero y la prosperidad americana, ahí tiene a las iglesias de la prosperidad. La gente tiene la iglesia que se merece y así muestran lo que hay en sus corazones. Jaque a la gente religiosa. Bien, hasta aquí con el análisis del versículo 13. Y entremos ya en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 14, el último versículo de la carta, el versículo número 105 de la carta. Dice: salúdense unos a otros con el beso de amor fraternal. Paz sea con todos ustedes los que están en Jesucristo. Amén. Punto número 1. Sobre el beso fraternal, honestamente, no es un tema que tenga mucha relevancia hablar de él. Es simplemente algo social, cultural, y el que quiera dar el beso, que lo dé, y el que no quiera darlo, que no lo dé. También existe el abrazo fraterno o el estrechamiento sincero de manos fraterno. Lo importante es que haya un saludo cálido, sincero y fraterno. Eso es lo importante. Ahora, fíjese esto, hablando de lo fraterno, la relación fraternal en una iglesia, estimado oyente, es lo más difícil de conseguir en una iglesia, y se lo digo por experiencia pastoral. Primero, es difícil por la diferencia de carácter que hay entre las personas. Segundo, es difícil la fraternidad por la diferencia de madurez que hay entre las personas. Y tercero, porque a veces se cuela alguna cabra que acornea a las ovejas. Y cuarto, por un pastor flojo, por eso no hay fraternidad. Esta cuádruple combinación es un polvorín que ha hecho estallar por los aires a muchas congregaciones. Por eso, teniendo muy claro este tema, en el Ministerio Tinajas, lo que hacemos para mantener la auténtica fraternidad en el ministerio es un estricto control y un estricto filtro de toda persona, porque no queremos cabras en el ministerio, ni tampoco queremos gente inmadura en el ministerio. La iglesia del Señor debe ser de personas convertidas, activas, maduras, radicales y fraternas. Una raza de hombres y mujeres diferentes que se note en la sociedad. En el Ministerio Tinajas no vamos detrás de hacer cantidad de miembros para presumir de cuántos somos, no. Ni tampoco vamos detrás del dinero, aunque lo necesitamos. La doble meta del Ministerio Tinajas es, primero, salvar a la gente por medio del Evangelio. Y segundo, que esa gente convertida sea madura en carácter, sea fraterna y sea activa en la difusión del Evangelio. Ese es el lema del Ministerio Tinajas. ¿Está usted siendo fraterno, maduro y activo en la difusión del Evangelio, estimado oyente? Punto número 2. Ahora, fíjese lo interesante de dos frases de Pedro en estos dos últimos pasajes. Primero, en el versículo 13, Pedro dijo, los que están en Babilonia. Y ahora, en el versículo 14, dice, los que están en Jesucristo. ¿Puede ver la diferencia? ¿Puede ver lo singular de estas dos frases? Los que están en Jesucristo están protegidos, y los que están en Babilonia están perseguidos. ¿Puede ver la armonía de estos dos estados? Ese es el verdadero estado del verdadero convertido. Protegido y perseguido. P más P. Protegidos por la maravillosa salvación del Señor Jesús y perseguidos por la maravillosa aflicción del fuego de la prueba enviada por el Señor Jesús. Un fuego que produce un eterno peso de gloria. Amén. Aleluya. Escucha este mensaje, estimado oyente hispanoamericano. Este es el último mensaje del sufrimiento. Escucha bien. Escucha bien, los que están en Jesucristo están protegidos, y los que están en Babilonia están perseguidos. Ese es el verdadero estado del convertido, protegido y perseguido.
protegido por la maravillosa salvación del Señor Jesús, perseguido por la maravillosa aflicción del fuego de la prueba, que produce un eterno peso de gloria. Amén, aleluya. Y entramos ya en el punto número 3 del versículo 14. La última frase del último versículo de la carta, el versículo 105 de este estudio, dice: los que están en Jesucristo. Una frase muy usada en las iglesias, pero una frase muy mal enseñada en las iglesias. Pedro termina su carta con una de las frases teológicas más importantes de toda la Biblia: estar en Jesucristo. Así que cerramos este capítulo, cerramos esta serie, cerramos esta carta con la frase ideal para terminar. Una frase centrada en la salvación y en el Señor de la salvación. El broche de oro de esta magnífica carta. Ahora, de nada sirve sufrir, estimado oyente. De nada sirve pasar pruebas, aflicciones, dolores, injusticias y demás cosas duras de la vida si una persona no está en Cristo. Escuché bien esto. La persona que aquí en la tierra no está en Cristo estará un día en el infierno eterno. Se lo repito. La persona que aquí en la tierra no está en Cristo estará un día en el infierno. No tiene sentido sufrir, no tiene sentido estar en una iglesia, no tiene sentido estar en una congregación si usted no está verdaderamente en Cristo. Entonces la pregunta obligada es: pastor, ¿qué es estar en Cristo? Bueno, preste atención. La palabra clave que determina el significado teológico de esta frase en Cristo es la pequeña palabra en. La palabra en, gramaticalmente hablando, significa estar metido, estar sumergido, estar rodeado o estar completamente dentro de algo. Por lo tanto, para que usted esté en Cristo, para que usted esté metido espiritualmente en Cristo, para que usted esté envuelto totalmente en Cristo y protegido en Cristo, usted debe dar un salto de fe y caer dentro de Cristo. Al caer dentro de Cristo, usted estará rodeado de su justicia, estará rodeado de su obra perfecta, estará protegido de la justicia divina, estará protegido de la ira de Dios y estará protegido del castigo de Dios. Toda persona que no esté en Jesucristo por medio de la conversión, por medio del Evangelio, esa persona está desprotegida. Y si le alcanza la onda expansiva de la ira de Dios, lo consumirá completamente en la eternidad. Cristo es la protección total contra la ira de Dios y la justicia de Dios. Así que corra, estimado oyente, corra, no se detenga y salte para caer en Cristo. Porque el fuego de la ira de Dios viene detrás de usted y si lo agarra, si lo alcanza, lo quemará. Corra, salga del fango y láncese de cabeza en la pecera de Cristo. Estar en Cristo es como cuando un pez está en el mar, o cuando un pez está en el río, o cuando un pez está en una pecera. El pez está completamente rodeado de agua y seguro. Así es estar en Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 9, complementa e ilustra muy bien lo que dice Pedro. Mire lo que dice Pablo de forma parafraseada. Cuando terminen mis días, Dios me hallará escondido en Cristo, rodeado no de mi propia justicia, sino rodeado de la justicia de Cristo que se recibe por la fe. ¡Qué pasaje, estimado oyente! ¡Qué pasaje maravilloso! Ve, ahí lo tiene. Uno de los pasajes jurídicos más claros e importantes de todo el Nuevo Testamento para ilustrar correctamente la envoltura jurídica de estar en Cristo. Siempre aparece el aspecto jurídico de la salvación. Así que, estimado oyente, para que usted esté en Cristo, para que usted esté rodeado de su justicia, como dice Pablo, usted necesita dos requisitos. Primero, usted debe reconocer sus injusticias ante Dios. Y segundo, usted debe tomar y envolverse por la fe con esa justicia que le cayó al Señor Jesús. Cuando usted reconoce sus injusticias y se envuelve en el manto de justicia de Cristo, usted estará salvo por toda la eternidad.
Láncese de esos 2 pasos y caiga confiadamente en Cristo. Bien, hasta aquí, estimados oyentes, con nuestro trabajo expositivo 1 a 1 de todos los versículos de la primera carta de Pedro. Hemos llegado hoy al final. Con este versículo 14 tan importante de salvación, hemos completado este viaje por esta carta tan importante, analizada con el método de estudio más importante para la persona más importante, usted. Desde el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, esperamos haberle ayudado a ver el verdadero enfoque del sufrimiento y el verdadero valor del estudio detallado de la Palabra de Dios. Que este mensaje quede grabado en su corazón. Que su sufrimiento se transforme en salvación y su salvación se transforme en eterna alabanza al Señor del sufrimiento. El último suspiro de la prueba en la tierra se convertirá en el primer canto de gloria a la entrada del reino por esos portales de esplendor. Que el Dios de toda gracia afirme este mensaje en usted, le fortalezca en la prueba y luego le establezca definitivamente para siempre en su reino. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Escucha este mensaje, estimado oyente hispanoamericano. El último suspiro de la prueba en la tierra se convertirá en el primer canto de gloria en la entrada al reino de los cielos. Entrando por esos portales de esplendor, que el Dios de toda gracia afirme este mensaje en ti, te fortalezca en la prueba y luego te establezca definitivamente para siempre en su reino. Hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Bien, se nos ha ido el tiempo del programa, estimado oyente. Mucho más se pudo haber dicho en toda la serie, pero creemos que, con lo dicho, ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas de algún tema, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Nada más por hoy, estimados oyentes. Como siempre, les ha compartido este programa quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentro.